En la segunda parte de la clase de hoy vamos a identificar el mecanismo biológico que permite la generación de tan amplia diversidad de receptores antigénicos en la superficie de los linfocitos, fenómeno conocido o mecanismo conocido como recombinación genética. Como venimos comentando en las diferentes clases, la inmunidad adaptativa se caracteriza por el accionar de los linfocitos, los cuales presentan en su superficie un receptor para la identificación del antígeno, que denominamos BCR en el linfocito B y TCR en el linfocito T. También venimos conversando que una de las propiedades de la inmunidad adaptativa es la amplia diversidad de reconocimiento. Bueno, a lo largo de la clase vamos a sentar las bases del proceso de recombinación génica que permite obtener tan amplia diversidad de reconocimiento antigénico. Vamos a referirnos ahora a las dos propiedades que tienen que ver con la identificación por parte de los linfocitos del antígeno al cual es específico. Una es la especificidad. Por especificidad nos referimos a la capacidad que tiene cada linfocito a través del receptor de superficie de reconocer un único antígeno. Y diversidad es la totalidad de los receptores antigénicos que presenta un individuo, es decir, el repertorio de linfocitos que van a reconocer potencialmente 1 por 10 a la 9 estructuras bioquímicas diferentes. Entonces, el sistema inmune, para lograr estos dos objetivos, la especificidad y la diversidad, a lo largo de la evolución desarrolló un elegante y complejo mecanismo para conducir a la generación de células maduras que presentan los receptores antigénicos en membrana y que en conjunto en la totalidad de los linfocitos presentes en un individuo constituyen el repertorio de reconocimiento antigénico de ese individuo. El conocimiento de los mecanismos de recombinación génica ha sido uno de los hechos de la inmunología moderna que ha permitido entender las bases que dirigen la especificidad y la diversidad de la respuesta inmune. Y estos se originan a partir de secuencias génicas codificantes presentes en la línea germinal de todas las células del organismo, pero que solo a nivel de la activación durante la maduración de los linfocitos, tanto B como T, conducen a un mecanismo de ensamblado y recombinación de estas secuencias génicas que van a permitir generar un RNA mensajero que codifica para la síntesis o de la cadena liviana o de la cadena pesada de un linfocito B o de la cadena alfa y de la cadena beta de un linfocito T que luego se constituyen en los receptores antigénicos. Los pasos secuenciales que permiten la expresión en la superficie de la célula B madura de la inmunoglobulina que actúa como receptora está constituido por varias etapas que van a ir viendo en el teórico de ontogenia B. Solamente vamos a remarcar en este caso que la célula progenitora STEM, que va a dar origen a la célula B y a la célula T, es incapaz de expresar el receptor T porque es incapaz de generar mensajeros que codifiquen la síntesis proteica de las cadenas receptoras. Y eso ocurre porque la conformación en este nivel celular es una conformación que denominamos somática o de línea germinal, en las cuales los genes o los exones codificantes para la producción de las cadenas polipeptídicas están en una secuencia que se denomina germinal, por la cual cada uno de los exones codificantes se encuentran
separados por grandes extensiones de regiones intrónicas no codificantes y por lo tanto no se puede producir la síntesis de la cadena polipeptídica. Los eventos de reordenamiento génico que ocurren en el microambiente de los órganos linfáticos primarios, tanto B como T, conducen a la expresión secuencial de cada una de las cadenas que constituyen el receptor de membrana. Como se puede ver acá en la identificación del panel inferior, la célula pre-B es capaz de producir la síntesis de una cadena pesada de inmunoglobulina. La célula que denominamos estadio inmaduro es capaz de producir tanto la cadena pesada como a posteriori la cadena liviana y da lugar a la formación de una inmunoglobulina que queda anclada en la superficie de la célula y constituye el receptor para el antígeno. Y el último paso madurativo de una célula B es la coexpresión de receptores para un mismo antígeno, pero algunos de los cuales expresa la cadena pesada delta y por lo tanto constituye un isotipo IgD, y la coexpresión de otras moléculas que tienen la cadena pesada mu y expresan el receptor de tipo IgM. Esta célula, que tiene la doble expresión de un receptor antigénico que reconoce un único y un mismo antígeno, es el que sale a circulación. Y hasta aquí los eventos son independientes de la presencia del antígeno, se dan por un fenómeno de reordenamiento azaroso. Una vez que la célula completa su maduración y entra en circulación periférica, va a ir a los órganos secundarios, va a entrar en contacto con el antígeno y la presencia del antígeno va a dar las señales de diferenciación de la célula a su acción efectora, que en el caso de los linfocitos B es convertirse en una célula productora de anticuerpos o plasmocito que secreta anticuerpos que van a cumplir con la función efectora. Entonces, a modo de repaso, durante la diferenciación de la célula B que ocurre en médula ósea, una célula STEM entra en un compromiso mediado por la acción de citoquinas a una diferenciación pro-T, en donde se empieza a producir la proliferación celular que va a dar origen a los linfocitos. Luego, la célula entra en un proceso que denominamos prelinfocito B, en el cual adquiere el compromiso a través de la expresión de enzimas recombinantes, de la expresión de la cadena pesada de inmunoglobulina, a la que le sucede la expresión de la cadena liviana y por lo tanto al existir una cadena liviana y una cadena pesada sintetizadas por la célula, esta célula logra expresar en su superficie un receptor para el antígeno. En esta etapa la célula inmadura va a cumplir algunos fenómenos dentro del órgano primario que le va a permitir seleccionar solamente a las células que sean capaces de reconocer antígenos extraños y de esa manera, acompañado de la coexpresión de un receptor antigénico de isotipo M y otro de isotipo D para el mismo antígeno, la célula se convierte en una célula madura que entrará en circulación para encontrarse con el antígeno. Como les dije en el slide anterior, entonces este proceso, que es secuencial, va a culminar con la expresión de un receptor para el antígeno y esto significa adquirir competencia inmunológica. Como van a ver en el próximo teórico, estas etapas madurativas están acompañadas de procesos de reconocimiento de un adecuado reordenamiento génico, por lo cual toda célula que es incapaz de generar un reordenamiento genético que permite la síntesis de la cadena pesada de inmunoglobulina, por una acción de regulación negativa es inducida a un proceso apoptótico y se pierde. Las células que lograron completar ambos procesos de reordenamiento, tanto para la cadena liviana como la cadena pesada, son ahora testeadas en su capacidad de reconocer antígenos propios dentro del órgano primario y todo aquel que reconozca antígenos propios con alta afinidad entrarán en la inducción de un proceso proapoptótico
que los va a llevar a la muerte y solamente podrán emigrar del órgano primario aquellas células que hayan cumplido con los dos conceptos. Por un lado, reordenar exitosamente el receptor para el antígeno expresado en la superficie celular y por el otro, tener una nula o débil asociación de reconocimiento en relación con los antígenos que son propios. Estos fenómenos que se denominan procesos selectivos de las células eficientes los vamos a ver en teóricos más adelante. Entonces, solamente vamos a encontrar en la periferia aquellas células que han adquirido competencia inmunológica y que no son capaces de tener procesos de reconocimiento de antígenos propios. Bueno, como dijimos anteriormente, las células indiferenciadas o cualquier célula del organismo que no entró en un compromiso madurativo con el linaje linfocitario presenta un ADN en el cual los diferentes componentes génicos que van a generar finalmente al mensajero que permite la síntesis de la cadena liviana o de la cadena pesada, presentan secuencias que denominamos exones en un ordenamiento secuencial por tándems que denominamos genes variables o B, genes de la diversidad o D y genes de unión o J, cuyos exones están unidos a secuencias intrónicas no codificantes que no pueden ser transcriptos a un mensajero que permita la síntesis de una proteína. Y eso pasa en el cromosoma que tiene la información para la síntesis de la cadena pesada y lo mismo ocurre en los cromosomas que tienen la información para la síntesis de la cadena liviana. Para que se logre la síntesis de una u otra cadena, estos genes que están espaciados en la secuencia del ADN deben ser reordenados. Y ese reordenamiento génico de los genes del ADN se va a dar solo en las células que maduran en el microambiente del timo o de la médula ósea y no en otro tejido. En esos lugares, en esos sitios anatómicos, los factores de crecimiento permiten la expresión de una proteína que es específica del tejido linfático, que se denomina recombinasas. Y esas enzimas recombinasas van a modificar la unión de los genes de cada grupo que le fuimos nombrando, de manera tal que los va a acercar, los va a disponer en el espacio unos unidos al lado de los otros, lo que va a permitir la formación de un transcripto de RNA que va a permitir la síntesis de la cadena polipeptídica. Nosotros estamos hablando entonces de que hay determinados sitios en determinados cromosomas que portan la información genética para lograr la síntesis de las cadenas que van a constituir al receptor antigénico. En este diagrama se presenta la organización del loxis de los genes que codifican para la síntesis de las cadenas de las inmunoglobulinas. Como les dije antes, cada uno de las cadenas o tipos de cadenas polipeptídicas se hallan localizadas en distintas regiones de los cromosomas. Para el caso de los cromosomas humanos, las cadenas H, el locus que tiene la información genética para la síntesis de la cadena H, está localizada en el cromosoma 14.
La organización secuencial de extremo 5' a 3' terminal está dada por n secuencias exónicas, o sea, codificantes, para un gen que denominamos B, porque codifica la secuencia aminoácidica que forma parte del dominio variable de la inmunoglobulina, cada uno de ellos precedido por una secuencia corta que codifica para 20 aminoácidos de un péptido que denominamos secuencia líder y que luego en la maduración de la proteína se va a perder. Estos 100 secuencias diferentes están localizadas en el mismo cromosoma, pero separado por secuencias no codificantes que, como dijimos antes, se denominan secuencias intrónicas. A continuación de esta secuencia y separada por un amplio secuencia intrónica separadora, aparece una segunda región de exones codificantes en un número aproximadamente de 23, que se denominan región D o de la diversidad. Estos exones de la región D son los que luego se van a unir a la región codificante por B para dar en suma todo lo que constituye la región del dominio variable de una inmunoglobulina. Y se denomina D porque aumenta la diversidad de expresión al aumentar el número de sitios que pueden ser codificantes para la expresión de la cadena polipeptídica final. Y finalmente, en río arriba hacia 3' hay una región que está codificada por un número mucho más limitado de genes que denominamos genes J, que se los ha denominado así porque se pensó que era la secuencia aminoácidica que unía la región constante de la inmunoglobulina, de la cadena pesada de la inmunoglobulina, con la región variable, ¿sí? Y por ende, esto también aumenta la diversidad de extensión de la cadena polipeptídica y la secuencia aminoácidica. Los genes de la cadena pesada B, D y J codifican para los 100 primeros aminoácidos de la cadena polipeptídica total. Y si recuerdan de la clase que escuchamos más temprano, esta secuencia de 100 aminoácidos va a constituir el dominio variable aminoterminal de la cadena polipeptídica pesada. Y dentro de ellos va a haber regiones más conservadas en la secuencia de aminoácidos que los constituyen y otras muy variables que van a formar parte del sitio de hipervariabilidad del dominio variable. Luego de esta secuencia y precedido por una región enhancer, vamos a encontrar regiones que son constantes, pero que existen en múltiples genes y por lo tanto cada cadena pesada va a seleccionar una secuencia constante de genes constantes que va a constituir a los 3 dominios constantes de la cadena pesada de la inmunoglobulina, sea esta mu o sea esta gamma, ¿sí? Y para 4 dominios constantes si llega a formar parte de la cadena epsilon, que bueno, en este gráfico está representada por esta unidad de exón. En el cromosoma 22 se encuentra codificada la síntesis de la cadena de los genes que van a constituir la síntesis de la cadena liviana de tipo kappa. La cadena lambda. La cadena lambda tiene un ordenamiento diferente. Está constituida por varios dominios variables de un número de alrededor de 30 genes exónicos diferentes, igualmente como en el caso de la cadena pesada, precedida de una secuencia líder, que es la que garantiza la síntesis proteica en el mensajero, pero que luego se pierde, y luego va a estar seguida de una región
J, que es particular para cada región constante de los diferentes isotipos de cadena lambda que se conocen. Entonces vamos a tener una secuencia J con un gen constante de tipo 1, 2, 3 y hasta 7 variaciones diferentes. En cambio, la cadena liviana de tipo kappa, que se encuentra codificada en el cromosoma 2, sigue la misma regla de expresión que la cadena liviana, con la diferencia que no expresa el conjunto de exones que constituyen a la región D, y por lo tanto la recombinación génica de estas cadenas va a ser más sencilla. Vamos a ver ahora cómo se produce en líneas generales este reordenamiento de genes para dar lugar a la formación de las cadenas polipeptídicas. Nosotros dijimos que vamos a tener que reordenar primero una cadena pesada y después una cadena liviana. La secuencia germinal, que en principio no es codificante de ninguna síntesis proteica, se encuentra en línea germinal, como dijimos antes, en un ordenamiento preestablecido, que lo marcamos en el slide anterior, en las cuales los exones codificantes están separados entre sí por secuencias no codificantes que denominamos intrones. Este RNA en línea germinal, que está presente en todas las células del organismo, porque todas las células tienen el cromosoma 14, el 22 y el 2, pero solo cuando se active la capacidad de reordenar esta secuencia se generará el DNA transcripto primario que permitirá luego sintetizar la proteína. Entonces, lo que se ocurre en primera etapa es el reordenamiento de los genes de la cadena pesada. Y ello se va a producir de la siguiente manera. Primero, un gen D se va a unir a un gen J y va a dar un transcripto intermedio de DNA que todavía no es capaz de codificar a la proteína, pero que permite el acercamiento de los exones D con los exones J. Se va a seleccionar para cada linfocito un único exón D y un único gen exón J que van a quedar unidos formando una estructura codificante intermedia, a la que todavía no se ha asociado la expresión del gen variable. A posteriori de este primer reordenamiento, cuyo mecanismo de corte y empalme lo vamos a ver enseguida, se produce un segundo reordenamiento, una segunda etapa de reordenamiento, por el cual el gen unido D y J se une a uno de todos los genes variables, que se acuerdan que para la cadena pesada eran en un promedio de 100 copias diferentes. Y este segundo reordenamiento va a dar lugar a la formación de un transcripto primario de DNA que va a poder ser copiado a lo que se conoce como RNA transcripto primario. Entonces vamos a tener un DNA ensamblado en el cual las tres secuencias exónicas codificantes para el dominio variable de la inmunoglobulina se encuentran ensamblados. Se transcribe a un transcripto de RNA y este transcripto de RNA luego va a permitir la síntesis del mensajero que va a dar lugar a la síntesis de la cadena polipeptídica. Y en ese proceso se va a producir el acercamiento de uno de los genes constantes de inmunoglobulinas hacia la región recombinada BDJ, que da lugar al dominio variable de la inmunoglobulina. Y el resto codificará para las secuencias constantes de la misma cadena polipeptídica H. Si este reordenamiento es exitoso, dijimos que se inicia el reordenamiento de la cadena liviana. Y en este ejemplo, que constituye por la distribución de los exones un ejemplo de cadena kappa, se va a producir
prima fase el ordenamiento de los genes J con el gen variable seguido de la secuencia líder, que es el único reordenamiento génico de la región variable que va a ocurrir para esta cadena. Ese reordenamiento va a llevar a un transcripto de DNA primario que no tiene todavía reordenada la totalidad de la cadena polipeptídica, dado que el exón que constituye la cadena constante para la inmunoglobulina se encuentra separado de la región recombinada por una secuencia intrónica no codificante, y a posteriori de este evento de DNA se produce un reordenamiento final que lleva a la formación de un transcripto primario donde tenemos la secuencia BDJ unida y la secuencia constante seleccionada para luego, a partir de este DNA transcripto primario, RNA transcripto primario, generar por splicing la formación del RNA mensajero codificante de la síntesis de la proteína cadena kappa que acompañará a esta inmunoglobulina o a este receptor de membrana. Estos eventos entonces indican que para la síntesis de una proteína va a haber N segmentos exónicos que estaban originalmente en una secuencia que no podía ser transcripta a mensajero y que a través de procesos de reordenamiento de las secuencias codificantes y pérdida de las secuencias intrónicas permite la generación del mensajero que va a dar lugar a la síntesis de la cadena pesada o de la cadena liviana del anticuerpo. Como van a ver en la clase del miércoles, un evento de reordenamiento secuencial similar ocurre en los linfocitos B, en el cual primero hay un reordenamiento de la cadena beta y luego un reordenamiento de la cadena alfa para dar lugar a la síntesis de las dos cadenas que constituyen el receptor T de reconocimiento en los linfocitos T. Entonces, el genoma humano está constituido por un LOXI que está presente en 3 cromosomas diferentes y cada uno de estos regiones de codificantes pertenece a un set de exones que van a codificar para los dominios variables de inmunoglobulina constituidos por los genes B, J y D para la cadena pesada y B y J para la cadena liviana, y la selección de alguno de estos genes es un evento que ocurre al azar. Y no existe una acción inducida por el antígeno o por algún tipo de citoquina, sino que eso va a depender del punto en que la recombinasa se inserte en el DNA para unirse a alguna de las secuencias y favorecer el fenómeno de empalme y corte de los segmentos genéticos. Ahora bien, al haber un número tan grande de posibles exones que son seleccionados a lo largo del proceso madurativo, si uno determina matemáticamente en función de los exones presentes en cada una de los cromosomas que estamos estudiando, y realiza un análisis numérico combinatorio de las posibilidades de recombinación, vamos a llegar a que el producto de la multiplicación de cada una de estas potenciales secuencias que pueden ser incorporadas a la estructura final de un linfocito va a dar lugar a un número de secuencias que es mucho mayor que la que podría ser codificada si cada una de ellas necesitase un gen estructural completo para la síntesis de la cadena polipeptídica. Entonces van a existir múltiples copias de cada uno de los segmentos presentes en la línea germinal que por un evento combinatorio que ocurre al azar va a permitir generar más de 1 por 10 a la 8 estructuras de cadenas polipeptídicas diferentes.
¿Cómo ocurre este fenómeno de recombinación génica? Este fenómeno va a ocurrir por un proceso de acercamiento de las regiones codificantes u exones y posterior escisión de las regiones que también pueden ser codificantes pero que no son seleccionadas por el proceso azaroso. Este fenómeno de ensamblado y recombinación y pérdida por escisión de segmentos génicos constituye el proceso de recombinación génica en sí mismo y está guiado por la presencia de una enzima que es capaz de unirse a secuencias que preceden a la región codificante del exón, que se denominan secuencias señales de recombinación, por la cual la enzima recombinasa permite juntar dos segmentos génicos que no están adyacentes. Y a posteriori, fenómenos de corte y empalme van a permitir la recomposición final de la secuencia que se va a transmitir como la secuencia codificante final para un linfocito dado. Por lo tanto, cada linfocito seleccionará al azar un segmento B, un segmento D y un segmento J, que va a permitir la síntesis de su cadena pesada, y un segmento B y un segmento J, que va a permitir la síntesis de la cadena liviana. Y a posteriori, ambos mensajeros se traducirán a proteína y será el ensamble de ambas proteínas la que genere el sitio de combinación final, que como vimos anteriormente, tanto la cadena liviana como la cadena pesada constituyen o contribuyen, mejor dicho, a la formación del sitio de combinación para con el antígeno. Bueno, si hasta ahora quedó claro que azarosamente se va a elegir un gen J, un gen D y un gen B, vamos a ver cómo ocurre la secuencia de eventos. El reordenamiento del DNA para generar la secuencia codificante es guiado por la presencia de algunos nucleótidos que constituyen lo que se denominan secuencias señales de recombinación. Por delante de cada exón, en este ejemplo un exón J y en este ejemplo un exón variable, que fueron seleccionados al azar, va a existir una secuencia que está constituida por la forma de preceder a la secuencia por 12 nucleótidos y en el dominio variable, en la región que está 3' arriba, o sea, que está hacia la derecha, va a estar presentes 23 nucleótidos que forman parte de la secuencia de recombinación de genes. Estas secuencias señales nunca son iguales, siempre se combina una secuencia 23 con una secuencia 12, porque la secuencia que es no codificante va a unir a la recombinasa, pero va a ser necesaria que su extensión dependa de la circular del DNA en el que está comprometido para que pueda lograrse la aproximación de las secuencias codificantes que queremos unir. En la secuencia de las cadenas livianas, entonces, los dominios variables están seguidos de una secuencia de 23 nucleótidos que constituyen la señal de reconocimiento de reordenamiento génico, y los segmentos J están precedidos por una secuencia de 23 aminoácidos. Esto va a cumplir la regla del 12-23, es decir, 12 nucleótidos conservados o 23 nucleótidos conservados que van a formar parte de la secuencia señal de reordenamiento para que se produzca una adecuada aproximación de las cadenas de ADN. En el caso de la cadena pesada, como tenemos que recombinar 3 segmentos génicos, vamos a encontrar
en lugar de 2 secuencias señales, en total, 4 secuencias señales. Como antes, una a posteriori del exón variable, una por delante del exón de unión o joining, y 2, una que precede y una que está posterior de la región de diversidad, de los segmentos D. De manera tal de poder hacer la recombinación de J con D en una primera etapa, a través de estas señales de reconocimiento, del reordenamiento, y en una segunda etapa, la segunda recombinación. Fíjense que en un caso tenemos 2312 como señales de reconocimiento y en el otro caso 1223, en una secuencia que es inversa en el número. Y eso garantiza que J nunca se pueda unir con B directamente, sino que primero se tenga que unir al segmento D, formar un nuevo exón que resultado de la recombinación de D con J, y recién después se pueda producir el reordenamiento, cumpliendo la regla 1223, entre el segmento BJ recombinado, DJ recombinado, para posteriori unirse a la secuencia B. Que existan estas secuencias conservadas que denominamos RCESS, secuencias señales de recombinación, garantizan que se forme un bucle u horquilla con una secuencia dada de los nucleótidos de ADN que están cerca de los exones. Estas secuencias, las 12 entre sí y las 23 entre sí, son secuencias palindrómicas. Quiere decir que siempre van a encontrar la base correspondiente en la hebra de ADN complementaria para que esta unión sea firme. Y se forma entonces esta estructura en horquilla que estabiliza la unión de la hebra de ADN y permite el acercamiento de ambos exones a recombinar. La secuencia de recombinasa, que se denominan RAC1 y RAC2, van a unirse a esta región y van a permitir el corte de la secuencia nucleotídica cercana a la presencia del exón, de los exones que han sido elegidos para recombinarse. Y el resto de la secuencia nucleotídica se perderá. Como venimos diciendo entonces, el tejido linfático tiene la propiedad de expresar por activación y diferenciación enzimas que denominamos recombinasas. Las recombinasas del tejido linfático son llamadas RAC1 y RAC2 porque fue identificado el gen que las codifica como el gen activador de la recombinasa. Ambas enzimas forman un dímero que son los que estabilizan, luego de que se forme el empalme de las regiones de señal de recombinación que vimos en el esquema anterior, un bucle de manera estable entre los genes o exones que se van a eliminar junto con la secuencia intrónica y el acercamiento de los genes que se van a seleccionar azarosamente para este linfocito. Cuando se produce entonces el acercamiento por formación del dímero de las recombinasas RAC1 y RAC2, que va a estabilizar la interacción de las hebras de ADN, permitiendo el acercamiento de la secuencia 12 a 23, que era estable y necesaria para producir la escisión del material que se va a perder y que no va a formar parte de la codificación final, se favorece el corte, ¿sí?, de la doble hebra de ADN. Y de esta manera, los grupos activos libres, oxidilos libres, se van a volver a unir, formando una horquilla de la doble hélice de ADN entre
una hebra y la otra hebra del gen. En este momento se van a activar enzimas que no son de tejido linfoide específico, sino que están presentes en cualquier proceso de activación y replicación del ADN y que van a participar de la reparación de las hebras de ADN. Estas están constituidas por un complejo enzimático que está formado por la quinasa Q7080 y por la proteína quinasa DNA dependiente de Artemisa, que va a permitir que se produzcan la separación nuevamente de las hebras y que va a llevar entonces a que las hebras cortadas de manera azarosa queden en una configuración extendida pero incompleta. Van a faltar algunas bases de ácidos de nucleótidos. Y por lo tanto, la etapa final de formación final del DNA transcripto primario codificante va a necesitar de una etapa de reparación que está constituida por el accionar de la deoxinucleotidil transferasa terminal, que va a adicionar de manera complementaria nucleótidos en los extremos libres de las cadenas que han sufrido la escisión. Este proceso de escisión normalmente se ocurre por acercamiento de las hebras de ADN de manera paralela-antiparalela, y lo que se escinde es una región que está formada por los intrones, como vengo repitiendo, y algún nucleótido, algún exón que no va a ser incluido en la recombinación génica, que va a producir este corte que estamos marcando y reparación, y se pierde como un anillo circular de ADN y que ya no va a poder formar parte de la codificación de ninguna cadena polipeptídica. En algunos sistemas, según como esté ordenada la secuencia nucleotídica de los exones, el alineamiento de los exones se produce por un acercamiento tras la formación de una lazada o bucle que permite el acercamiento de un gen variable con un gen de cadena J en las cadenas livianas, y en este caso el proceso de corte y excisión va a llevar a que se produzca la eliminación de alguna región no codificante e intrónica, pero la secuencia general se va a conservar a lo largo del proceso de reordenamiento. Sin embargo, el reordenamiento de pérdida de nucleótidos y de exones es el más frecuente que ocurra por el ordenamiento de los genes en la doble hélice de ADN. Finalmente, estos procesos de unión de secuencia, reconocimiento de la secuencia señal de reconocimiento, formación del bucle, de la horquilla de genes palindrómicos que genera el corte, las horquillas que se cortan, que se autoensamblan nuevamente y requerimos luego de la acción de las recombinasas que efectúan nuevos puntos de escisión para producir la liberación de las doble hélices de manera que se vuelva a formar el alineamiento en doble hélice genuino, y esto entonces va a generar que los cortes, al no ser simétricos, queden secuencias nucleotídicas que deben ser completadas por la inserción a través de la acción de la deoxinucleotidil transferasa de nuevas unidades nucleotídicas que complementan la cadena de ADN. Entonces, va a haber inserción de nucleótidos que prima fase se denominan inserción P o palindrómica porque se complementa exactamente con la base del nucleótido que haya quedado libre en el proceso de escisión. Y a posteriori, para favorecer la conversión de la doble hélice y que se mantenga la longitud del ADN por la cantidad de nucleótidos que se han perdido, se vuelven a insertar nuevos nucleótidos terminales. Y esto constituye la sustitución nucleotídica de tipo N que en conjunto van a producir un nuevo elemento de modificación génica que se denomina diversidad generada por la yuxtaposición de las cadenas de ADN.
Entonces, primero tenemos en el proceso de diversidad un fenómeno de recombinación de exones. Y a posteriori, dadas las características del proceso recombinatorio, los cortes y empalmes que hay que producir en las hebras de DNA para mantener la estructura de DNA intacta, se van a producir sustituciones de tipo P o palindrómicas y sustituciones de relleno o de complementariedad que se denominan N sustituciones en la hebra de ADN para conducir a su reparación final, que en conjunto va a llevar a que, como ven en este esquema, se incorporen bases nucleotídicas, las palindrómicas dibujaditas en color lila, y la sustitución nucleotídicas de tipo N, en este caso pintadas de color celestito, que son fundamentalmente estas últimas fenómenos que ocurren al azar. El nucleótido que se adiciona va a encontrar un complementario, pero que no estaba precodificado en la secuencia de ADN original. Y estos cambios van a introducir nuevas variaciones nucleotídicas que redundarán en cambios aminosídicos en la estructura primaria de la cadena polipeptídica. Para resumir, la diversidad de reconocimiento de la región variable de la cadena de inmunoglobulinas, tanto H como L liviana, se debe a un fenómeno primario de recombinación de exones y secundariamente a lo que conocemos diversidad de unión y de yuxtaposición, por lo cual los eventos que llevan a la reparación de las hebras de ADN implicadas en la escisión de los exones que se pierden a lo largo del evento recombinatorio, lleva a una sustitución de una serie de nucleótidos que introducen en la hebra de ADN una nueva secuencia aminoácidica complementaria. Nucleotídica complementaria, que va a dar lugar a una nueva secuencia de aminoácidos en la secuencia primaria, tanto de la cadena liviana como de la cadena pesada. Y estos eventos dan una mayor variabilidad a la cantidad o diversidad de estructuras en el sitio de combinación de las cadenas polipeptídicas que constituyen el paratope del receptor antigénico. Los eventos que venimos enunciando se va a constituir finalmente el repertorio de receptores antigénicos que presentan los linfocitos, o lo que en líneas generales denominamos repertorio linfocitario, que constituye la variabilidad en las características de los mensajeros que codifican para la síntesis de las proteínas que van a formar parte del receptor T o B en los diferentes linfocitos. Este repertorio linfocitario es la consecuencia de la recombinación de genes BDJ en la cadena pesada o BJ en la cadena liviana. Y a su vez, cada linfocito va a seleccionar un determinado exón, por lo tanto, la combinatoria BDJ del linfocito 1 va a ser diferente de la combinatoria BDJ de un linfocito 2 y de un linfocito 3 y así sucesivamente. Sumado a eso, la adición de nucleótidos de tipo P o palindrómicos o N, más el procesamiento de transcripción del RNA al DNA, va a generar una multiplicidad de variación en la secuencia primaria de las cadenas que constituyen a los receptores antigénicos, que va a constituir una variabilidad, como dijimos antes, del orden de 1 por 10 a la 9 estructuras diferentes. Otro hecho que nosotros identificamos a lo largo del proceso madurativo de los linfocitos B es que existe un estadio final madurativo en el cual la célula naive, la que no vio al antígeno, coexpresa
receptores antigénicos para un mismo antígeno, que eso va a depender qué antígeno reconozca de la secuencia de exones que hayan sido seleccionados, cómo se hayan resustituido los nucleótidos y qué secuencia de aminoácido final tenga el sitio de combinación del anticuerpo, ¿no? Pero esa secuencia va a ser la misma, sea que se sintetice una IgM o una IgD. ¿Y por qué ocurre esto? Porque a partir del transcripto de RNA primario, que ya tenía reordenada la secuencia BDJ, el RNA mensajero va a copiar una única secuencia constante para esa cadena de inmunoglobulina. Entonces, esa cadena pesada de inmunoglobulina va a seleccionar armar un mensajero, un transcripto de RNA mensajero que pueda contener al segmento CMU o al segmento C-delta. Eso se da porque en la copia para transcribirse de transcripto primario a mensajero existen secuencias de poliadenilación que cortan la transcripción al mensajero. Entonces, si la secuencia se copia hasta el primer secuencia stop, incluyendo al exón CMU, el mensajero que se produzca va a tener la información para sintetizar una cadena pesada de tipo MU. En cambio, si el transcripto de copia se hace entre la secuencia reordenada del segmento variable y luego se evita el primer exón y se empieza a transcribir, o a copiar, mejor dicho, primero, el exón que codifica para la región constante gamma, y esa copia se continúa hasta la segunda señal de poliadenilación, el mensajero que se va a sintetizar va a contener la secuencia constante delta y por lo tanto la síntesis de la cadena que se va a producir es la cadena delta. Entonces, como los ribosomas van a sintetizar ambos tipos de cadena, se van a ensamblar algunos anticuerpos que van a ser con características de isotipo IgM y otros con características de isotipo IgD. Y cualquiera de los dos se van a expresar en la membrana de del linfocito B que está madurando. Un evento similar al que analizamos en médula ósea para el linfocito B se va a dar en el timo en relación a la maduración de los linfocitos T, donde estas células, a partir de una stem cell comprometida, cuya expresión génica está en conformación de líneas germinales, es decir, es incapaz de producir la transcripción de genes, en determinado momento va a permitir la expresión de la recombinasa RAC1 y RAC2 que vimos anteriormente, la misma enzima que funciona en la recombinación génica para el linfocito B. Esto va a dar lugar a la formación de un prelinfocito T que expresa una cadena beta en su citosol y luego en su membrana plasmática, y luego esto se va a acompañar de la cadena alfa que va a permitir la expresión del dímero receptor antigénico alfa-beta. En el proceso subsiguiente, la célula va a sufrir fenómenos de selección positiva y negativa que vamos a ver en clases posteriores, y eso va a permitir que las células autorreactivas se eliminen en el proceso de educación tímica y emerjan hacia la circulación las células linfocitarias T que expresen un receptor antigénico para antígenos extraños. Como van a ver en la clase correspondiente, algunas de estas reordenamientos no son exitosos para la formación de la cadena beta, que es acompañada por la cadena alfa, y entonces el proceso se puede reubicar o reordenar generando la expresión de la cadena gamma, y entonces lo que vamos a tener es un receptor gamma delta, ¿sí?, que cumple las mismas condiciones de educación tímica y que van a salir hacia la circulación. Recordemos que este proceso se da en un número mucho menor de casos, por lo tanto la mayoría de los linfocitos T CD3 positivos van a ser con expresión de receptor alfa-beta. Solamente para ubicarlos,
en el proceso de reordenamiento del receptor T, que van a volver a ver la semana que viene, la expresión de las cadenas de receptor T, beta, alfa o delta, ocurren en diferentes cromosomas, tal como habíamos visto para las cadenas de las inmunoglobulinas, siendo el cromosoma 7 el codificante de la información para la obtención de la cadena beta, el cromosoma 14, el mismo que expresaba los genes codificantes para la cadena pesada, es responsable de la codificación de la cadena alfa o de la cadena delta para el receptor T, y el cromosoma 7 en una región distante de la anterior se capacita la expresión de genes para la síntesis de la cadena delta. Por lo tanto, cuando no se puede expresar la cadena beta, entonces se va a expresar la cadena gamma, y en función de cuál es la cadena que se ha recombinado, luego se va a seleccionar los genes que codifican en la región de enhancer para la cadena alfa o para la cadena delta respectivamente. El fenómeno de reordenamiento génico, ¿sí?, se da de manera similar a la indicada antes, y lo mismo que pasaba con la cadena H, tanto la cadena beta como la cadena delta poseen tres regiones codificantes que denominamos B, D y J, y van a sufrir eventos de reordenamiento similar a la cadena pesada, en tanto que la cadena alfa o la cadena delta, gamma, perdón, presentan un único evento de reordenamiento, que es el acercamiento de los genes de la región variable con los genes de la cadena J. Solamente para recordarles, como era en el caso anterior, el reordenamiento de estos exones va a dar lugar a la secuencia aminoácidica que corresponde al dominio variable del receptor T, ¿sí? Entonces, este reordenamiento de genes condiciona la capacidad de reconocimiento antigénico del receptor del linfocito que ha dado origen al evento de reordenamiento. Para recordar un poco el evento reordenatorio que habíamos visto antes, en este caso entonces va a sufrir el evento de reordenamiento de la cadena beta, que va a generar el reordenamiento de un gen D, un gen B, o de la cadena alfa, que va a dar el reordenamiento de la cadena beta da lugar al reordenamiento primero del gen J con el gen D, y a posteriori el ordenamiento con la elección de un exón beta variable. En cambio, la cadena alfa, al igual que lo hacía la cadena liviana de inmunoglobulinas, va a dar un reordenamiento directo por la selección de un gen J con un gen variable, ¿sí? Entonces, estos reordenamientos condicionan entonces la producción de la cadena gamma, de la cadena alfa, de la cadena beta o de la cadena delta para la constitución del receptor T. Este slide representa la secuencia de reordenamientos, de eventos de reordenamiento del ADN que da lugar a la formación en la superficie del linfocito T del receptor antigénico de superficie. Presten atención nuevamente que la presencia de un exón D adicional en la cadena beta es lo que le otorga a la cadena beta mayor variabilidad en el último sitio de hipervariabilidad de la secuencia primaria de aminoácidos, ¿sí? Que eso estaba constituido por esos gráficos de Chow que habíamos visto de frecuencia de variabilidad en cada posición de la secuencia primaria de la cadena polipeptídica que hace al receptor antígeno. Finalmente, entonces, para asentar el concepto de diversidad que cumple el repertorio de linfocitos a lo largo del sistema inmunológico, la amplia diversidad es una consecuencia de los mecanismos de diversificación
que se producen en este estirpe celular y es consecuencia de eventos que vinimos analizando. Los múltiples segmentos génicos que estaban presentes en la línea germinal de la célula STEM, que da lugar cuando se produce la maduración de los linfocitos tanto B como T, a un proceso de recombinación y unión de genes BDJ para la cadena pesada y BJ para la cadena liviana en el caso del linfocito B, y BDJ para la cadena beta o BJ para la cadena alfa en el caso del linfocito T. En ambos fenómenos, cuyo proceso de recombinación es similar y mediado por las mismas enzimas, se produce un evento de flexibilización en la unión de los exones que hace que se produzcan el requerimiento de cortes y empalmes a través de la adición de nuevos nucleótidos. Estos nucleótidos se pueden incorporar completando de manera palindrómica la secuencia de DNA molde o azarosamente por rellenado aleatorio de la secuencia a través de diferentes nucleótidos para completar la extensión de la hebra de ADN original. Esto va a permitir entonces que se produzca una combinatoria de N posibilidades de exones a los cuales hay que adicionar la probabilidad a través de la unión de diferentes nucleótidos formando tripletes que van a codificar para diferentes aminoácidos, y esta relación combinatoria de cada una de las cadenas per se multiplica y se potencia cuando uno hace la relación combinatoria de la cadena H con la L o de la cadena alfa con la beta. Finalmente, una vez que el linfocito maduro llega al órgano secundario y reconoce al antígeno de manera específica, como van a ver más adelante, se producen eventos de división celular de un alto grado y ritmo replicativo que hace que a lo largo de ese ritmo replicativo se cometan errores de copia que va a llevar al proceso de hipermutación somática, y esto va a generar un evento de diversidad mayor a lo largo de la respuesta inmune secundaria, cuando ya el linfocito vio al antígeno. Este cuadro resume de manera numérica la expresión de la información que vimos en la diapositiva anterior. Y por último, a lo largo de esta clase vamos a considerar eventos, los que llamamos eventos secundarios de diversificación. Estas acciones se producen ya no en el órgano primario donde se produce la maduración linfocitaria, sino que son eventos secundarios del encuentro del linfocito naive para con el antígeno. La fase secundaria de diversificación entonces va a ocurrir en cualquiera de los órganos secundarios, y una vez que el linfocito fue activado por el antígeno y entra en contacto con las células colaboradoras que van a perpetuar la respuesta inmunológica mediada por los linfocitos B, y que van a ocurrir una serie de eventos. El primero está dado por que la estimulación antigénica lleva a la amplificación clonal de la célula específica, y esa amplificación clonal no es ni más ni menos que la división de la célula específica para el antígeno, la división celular, que va a originar un clon de células hijas que van a irse dividiendo secuencialmente a lo largo de la estimulación antigénica. Durante ese proceso de duplicación celular ocurren eventos que llevan a cambios puntuales a lo largo de la secuencia en el sitio de combinación del anticuerpo que conocemos con el nombre de hipermutación somática. Y como van a ver más adelante, la hipermutación somática permite que se seleccionen los clones que generan mayor afinidad para con el antígeno. En algunas especies, como en las aves, existe un fenómeno en este proceso de duplicación génica que no solo produce mutaciones en sitios puntuales, sino que se puede producir
el crossover de los DNA que se están duplicando, y a este fenómeno se lo denomina conversión génica. Y esto puede generar entonces, por intercambio de secuencias aminoácidicas, nuevas secuencias de aminoácidos que constituyen el sitio de combinación, y esto también favorece o permite un cambio de la afinidad del anticuerpo. Y el tercer evento que ocurre en el órgano secundario es lo que denominamos switch de inmunoglobulinas, que es el reemplazo en la cadena pesada de la inmunoglobulina de la región codificante, del exón codificante para un tipo de cadena, se intercambia por el exón codificante para la región constante de otro tipo de cadena. Generalmente de cadena mu a cadena gamma o de cadena mu a cadena alfa en los tejidos mucosos. Y eso condiciona el accionar efector del anticuerpo que se está generando a lo largo de la respuesta. Este último fenómeno, el del switch de inmunoglobulinas, lo vamos a ver nuevamente en la clase de producción de la respuesta inmune humoral, pero solamente para que recordemos la secuencia de un linfocito maduro que ya reconoce a un antígeno porque ya sufrió el reordenamiento de los genes BDJ o BJ de las cadenas pesadas y livianas respectivamente. Presenta un sitio de combinación que reconoce específicamente al antígeno. La célula B que está reconociendo al antígeno entra en un proceso de activación que primariamente va a producir anticuerpos de isotipo IgM específico para el antígeno involucrado y que a posteriori, luego de recibirse la segunda señal de activación, va a llevar a un proceso que se denomina de cambio de isotipo o switch de inmunoglobulinas, que está mediado por la acción de enzimas que favorecen la recombinación de la región de la secuencia de exones constantes del DNA primario de este linfocito, y estas enzimas están dirigidas a su accionar por la activación de las señales, pero fundamentalmente por la presencia de las citoquinas que estimulan receptores de membrana presentes en el linfocito activado. Y de esta manera, entonces, el DNA primario puede sufrir un proceso nuevamente de reconversión o reordenamiento de la expresión génica a nivel de las secuencias constantes de inmunoglobulinas, y cada secuencia de exón constante que posee por delante una secuencia nucleotídica que se denomina de switching va a permitir que haya un acercamiento a la región BDJ ya reordenada de un nuevo segmento génico que codifica para la región constante de otro isotipo de inmunoglobulina. Entonces, a partir de una célula previamente estimulada por el antígeno que producía IgM, se va a producir la síntesis de otra cadena pesada, que puede ser la cadena gamma o puede ser la cadena epsilon, y eso va a constituir que el anticuerpo que secreta el plasmocito vaya a ser o una IgG o una IgE. Este fenómeno de switch de inmunoglobulina o de isotipo de inmunoglobulina es un evento biológico que ocurre con el fin de generar una adaptación biológica adecuada para la expresión del isotipo de anticuerpo cuya efector biológico, funcionalidad biológica mediada por las características del segmento Fc de cada inmunoglobulina sea el que sea más adecuado para la eliminación del patógeno. Entonces, en este caso, nuevamente, se va a producir un acercamiento de las secuencias del DNA primario a través de la acción en este caso no participan las enzimas RAC1 y 2, que eran las que favorecían el reordenamiento de la región variable, sino que lo que van a ser activadas son enzimas que van a favorecer
durante el proceso de activación celular, la ruptura de secuencias específicas del DNA primario en la región no codificante para el segmento constante, y de esta manera enzimas como la AID va a permitir la reparación de las secuencias y eso va a llevar a que se activen enzimas reparadoras del DNA como proteína quinasa de reparadora del ADN, que va a llevar entonces al acercamiento de regiones de switch que preceden a cada uno de la región de los exones constantes para la síntesis de la cadena pesada, y esta adecuación y el acercamiento de los genes constantes a una determinada región variable va a permitir que se produzcan fenómenos de corte y ensamble y reparación que va a conducir a la generación de nuevos RNA mensajeros que van a permitir la síntesis de una cadena, dentro del mismo linfocito, de la síntesis de una cadena alternativa pesada que va a estar dirigida a cualquiera de los otros isotipos de anticuerpos que no corresponden a la IgM que se estaba sintetizando originalmente. Este fenómeno lo vamos a repasar en la clase de activación linfocitaria B en el centro germinal, pero esto es como un adelanto para que se recuerden que no solo existen eventos de modificación y recombinación a nivel del sitio de combinación, sino que también ya con la presencia del antígeno hay eventos de cambio a nivel de la secuencia de ADN del transcripto primario que va a originar la síntesis de la cadena pesada. Solamente como anticipo a la clase que van a tener más adelante, recuerden que si el switch de inmunoglobulina se produzca en un contexto en que hay como citoquina mediadora del cambio interferón gamma, se va a producir IgG, y que la IgG tiene propiedades que permiten la eliminación de patógenos extracelulares, la neutralización de toxinas o la activación del sistema complemento. En cambio, en otras condiciones en las cuales la citoquina predominante en el microambiente de replicación del linfocito B está presente en grandes cantidades la interleuquina 4. En estas condiciones, las enzimas que regulan el switch van a favorecer el ensamblado de un gen constante épsilon que va a llevar a la producción de IgE, que es relevante en la inmunidad contra el mintos, pero que también es muy importante, y lo vamos a ver más adelante, a lo largo del desarrollo de una respuesta de tipo de hipersensibilidad de tipo 1 o alergénica. Y que en el contexto de los órganos secundarios asociados a mucosas, como puede ser la placa de Peyer, los mediadores que se producen son capaces de dirigir el switch hacia la producción de la cadena alfa de inmunoglobulina, por lo tanto se va a secretar IgA, que es un anticuerpo clave en la transmigración a nivel de la mucosa para la protección contra la invasión de agentes microbiológicos a través del epitelio fundamentalmente respiratorio y del intestino delgado. Y por último, como evento también parcialmente asociado a los procesos de duplicación génica de los linfocitos, vamos a recordar que en el órgano secundario, a lo largo de la duplicación de los linfocitos por estimulación antigénica, se van a producir por procesos de error y copia en la duplicación del ADN, momentos en los que determinados puntos de los determinados nucleótidos son sustituidos por nucleótidos aleatorios, que va a dar lugar a la aparición de puntos o hot points de sustitución de nucleótidos, que eso repercute en un cambio en la presencia de aminoácidos en el dominio variable de la inmunoglobulina, y que a medida que transcurre la respuesta secundaria, estos eventos son más frecuentes y por lo tanto la aparición de mutaciones somáticas en el sitio de hipervariabilidad del anticuerpo también aparecen con mayor frecuencia. Esos cambios mutacionales de los nucleótidos que se traducen en cambios de aminoácidos va a llevar a que el sitio de combinación original tenga ligeras variantes que, si bien siguen reconociendo el mismo antígeno, van a modificar las fuerzas de unión para con el antígeno.
y que todas aquellas mutaciones puntuales que favorezcan el aumento de la afinidad del anticuerpo son bienvenidas a lo largo de la respuesta inmune porque facilitarán la eliminación del patógeno, y aquellas que permitan o que lleven a una pérdida de la afinidad serán menos estimulados y se irán perdiendo a lo largo de la respuesta, enriqueciendo entonces la respuesta en la producción de los clones linfocitarios que tengan mayor afinidad y que por ende redunda en la formación de células plasmáticas que secreten anticuerpos con mayor afinidad. Ese aumento de la afinidad lo vamos a ver evidenciado a lo largo de la respuesta en un aumento en la cantidad de anticuerpos que ha sufrido un switch de isotipo a lo largo del fenómeno de activación linfocitaria y colaboración TB. Entonces esto va a llevar a la generación de células de memoria que ahora va a producir IgG y que en un segundo encuentro con el antígeno va a generar una respuesta de mayor magnitud y que genere una respuesta en un periodo de latencia menor. Además, por este fenómeno de aumento de la afinidad, se van a seleccionar los clones que mejor reconozcan al antígeno y por lo tanto a lo largo de la respuesta secundaria, la respuesta va a ser de una mayor magnitud, dirigida hacia la producción de anticuerpos, en este ejemplo de isotipo IgG, pero en otros ejemplos podrían ser de IgA o IgE, que tiene una capacidad de neutralizar o de unirse al antígeno mayor por la consecuencia de este fenómeno de aumento de la afinidad que se va seleccionando a lo largo de la progresión de la respuesta inmunológica.